nos quedamos en este ejemplo f, ya, que es la función x cuadrado más y cuadrado menos seno cuadrado de x cuadrado más y cuadrado, con x y en la bola de centro 0 y radio 1 cerrada. Como hay una dependencia radial de la función, o sea, ella es constante en círculos de radio r, entonces hacemos el cambio de variable r cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces la función, si alcanza un máximo o un mínimo, lo va a alcanzar en todo un círculo de radio r. Entonces nos remitimos a estudiar la función entonces eta de r, que de acuerdo al cambio de variable, ¿cierto?, que en el fondo de coordenadas polares, es r cuadrado, ¿cierto?, menos seno cuadrado de r cuadrado, que es lo que está aquí, ¿cierto? Entonces, procedemos a estudiar esta función que ahora es de una variable, que eso ya lo sabemos hacer. ¿Ya? Entonces el mínimo y el máximo en el intervalo 0,1 cerrado, ¿cierto?, sabemos que se alcanza y lo que queremos hacer es determinarlo. Entonces, para hacer eso, determinamos puntos críticos al interior, ¿cierto? Y guardamos esos puntos críticos. Evaluamos en los puntos críticos, evaluamos los extremos, y el más grande va a ser el punto de máximo y el que de menor va a ser el donde se alcanza el punto de mínimo. Entonces derivamos, ¿cierto? Derivamos, y la derivada nos da 2r menos la derivada, ¿cierto?, de seno cuadrado de r cuadrado. Entonces queda 2 seno de r cuadrado por la derivada que está dentro, que es coseno de r cuadrado, pero por la derivada que está dentro, que es 2r. Entonces ahí estaría la derivada, ¿cierto?, de la expresión eta prima de r. Y factorizando por 2r, entonces me queda r igual 0 o, ¿cierto?, 1 menos 2 seno de r cuadrado coseno de r cuadrado igual a 0. Y entonces, usando la fórmula esa que seno 2 teta es 2 veces coseno teta seno teta, ¿cierto?, llegamos a esta expresión de aquí. Y para que eso sea 1, ¿cierto?, si nosotros nos recordamos el gráfico del seno, ¿cierto?, el gráfico del seno va a ser una cosa así, ¿cierto?, aquí, 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 aquí. Entonces aquí está pi, ¿cierto?, aquí está pi medio, entonces aquí está 2pi, ¿cierto?, y aquí estaría entonces por aquí está pi medio, después es 2pi medio, 3pi medio, 4pi medio, aquí estaría el 5pi medio. Entonces se puede ver que para que r esté entre 0 y 1, el único r posible, tal que 2r cuadrado sea pi medio, ¿cierto?, es r igual raíz de pi sobre 2, porque los otros r quedan fuera del intervalo. Entonces este es el único que
que es posible. ¿Ya? Aquí pues R tiene que ser menor o igual a 1 y mayor que 0. Ok. Evaluamos en ese puntito y nos da este numerito. ¿Ya? Seno de pi cuartos es raíz de 2 medios. Entonces al cuadrado queda 2 cuartos. Entonces, cuando evaluamos las funciones raíz de pi medios, nos da pi menos 2 cuartos, que es un número mayor que 0. ¿Ya? Entonces, tenemos eta de 0 es 0. Eta de 1 es 1 menos seno de 1 al cuadrado. Y, ¿cómo se llama? Y la imagen del punto crítico, porque al interior existe un solo punto crítico, que es raíz de pi medios, y el valor de él es pi menos 2 sobre 4. ¿Ok? Es pi menos 2 sobre 4. Entonces, y es positivo. Entonces, y eta de 1 es 1 menos seno cuadrado de 1, que también es positivo porque el seno es menor que 1. ¿Ya? Entonces esto también es positivo. Entonces, en el punto del interior, en el punto crítico, ¿cierto? Del interior, la función es positiva. En uno de los extremos también es positiva. Y en 0 es 0. Entonces, como el mínimo sale de estos 3 puntos, y en 0 es menor que los otros, entonces ya sabemos que en 0, 0, en R, 0 igual 0, se alcanza el mínimo. Y es 0, porque si evaluamos en 0 la función, ¿cierto? Y es 0. Entonces, el máximo se va a determinar del valor que sea pi menos 2 sobre 4, ¿cierto? Entonces, para determinar el máximo global, debemos comparar. Entonces, pi menos 2 sobre 4 con 1 menos seno cuadrado de 1. Entonces, ¿qué será? ¿Será esto o será esto? Los dos números están entre 0 y 1, ¿cierto? Porque seno cuadrado de 1 está entre 0 y 1, y si, entonces 1 menos un número que está entre 0 y 1 da un número entre 0 y 1. Y pi menos 2 sobre 4, pi menos 2 es 1, algo, ¿cierto? Y sobre 4, entonces da un número pequeño. Entonces, ustedes van a colocar en la calculadora y van a determinar qué es lo que hay que poner ahí. Y entonces, si dependiendo cuál gane, ¿cierto? Ese va a ser el máximo global, ¿ya? Que se va a alcanzar en 1
o en pi menos 2 sobre 4. ¿Ya? Entonces eso se los dejo de tarea de entretención. Entonces ahora, antes de ver, digamos, naturaleza de los puntos críticos para una función definida en un abierto, vamos a estudiar multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Y entonces la primera situación interesante que se produce, entonces vamos a poner multiplicadores de Lagrange. Multiplicadores de Lagrange. Entonces, sean f y g definida de un cierto dominio omega de Rn en R, ya, diferenciables, entonces, si f alcanza un extremo sobre superficie, poner o curva, ¿no? Podría ser una curva también. Si estamos sobre la superficie, entonces n igual 2. Aquí, en dimensión 2 sería una curva. Entonces, sobre la superficie, ¿ya? Debe entonces, si f alcanza un extremo sobre la superficie, entonces, coma, debe verificarse sobre la superficie, debe verificarse voy a colocar aquí en x0, ¿ya? Debe verificarse que el gradiente de f en x0 debe ser igual a lambda veces el gradiente de g en x0, ¿cierto? Para cierto lambda en R. En tal caso, lambda es llamado multiplicador de Lagrange. Entonces, para que tengan una idea de cómo se demuestra esto, en general, ¿cierto? Yo voy a hacer una verificación particular, ¿ya? Pero una idea similar se puede hacer en situaciones mucho más generales. Lo importante es entregarle una, digamos,
una justificación, digamos, para que este resultado no sea así tan poco esperable. Porque realmente es una cosa extraordinaria, de que si yo voy a calcular, digamos, el máximo de la función f sujeto a que los x donde estoy calculando el máximo verifiquen g de x igual c, verifiquen esta expresión, ¿cierto? Esta de aquí, es realmente un fenómeno muy interesante. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es dar una justificación de este hecho. Entonces vamos a hacer una demostración. En dimensión 2. En general es una demostración similar, ¿no? Pero usa unas cosas un poquito más avanzadas. Entonces, entonces, entonces vamos a suponer la g de x igual c, como estamos en R2, va a ser una curva. Entonces, g de x igual c en R2 corresponde a una curva. Corresponde a una curva. ¿Qué denotaremos? Ya que estamos en R2, ¿cierto? Este X que está aquí es un X de Rn, digamos, pero como estamos en R2, entonces vamos a usar las variables comunes de R2. ¿Ya? Vamos a suponer también, vamos a considerar una parametrización. Vamos a considerar una parametrización de g de x. Sí, está bien. Vamos, una parametrización de la curva esta, denotada por, voy a colocar así, x de t igual a x1 de t, x2 de t. Entonces, un poco para que me entiendan, voy a hacer aquí una observación al margen. Si, por ejemplo, g de x fuera x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que sería g de x igual a 1, ¿cierto? También puede verse como x de t igual a coseno de t, seno de t. O si ustedes quieren,
t, raíz de 1 menos t cuadrado, dependiendo en el punto que se va a calcular el asunto. ¿Ya? Entonces yo tengo mi dibujito, ¿cierto? Mi circulito. Tengo mi circulito. Entonces los puntitos yo los puedo ver como verificando x cuadrado más y cuadrado igual a 1, o los puedo ver como un coseno de t, seno de t. O sea, los puedo ver como una curva en R2 o como una curva parametrizada. Ya, esto es para que me entiendan esto que yo escribí aquí, que yo puedo parametrizar la curva. Ya la puedo ver como parametrizada. Entonces, se tendrán dos propiedades. Como x de t, ¿cierto? Una. Como x de t es la parametrización de la curva, naturalmente verifica la curva. Entonces vamos a tener que g x1 de t, x2 de t es igual a c. ¿Ya? O g de x de t, ¿cierto? X mayúscula de t es igual a c. ¿Ya? Es porque es la parametrización de la propia curva, entonces naturalmente la verifica. Y la 2, f de x1 de t, x2 de t, ¿cierto? Alcanza un extremo en cierto T0 tal que x1 de T0, x2 de T0 es igual a ¿quién? Es igual al x0 este donde se alcanza el extremo. Este de aquí. ¿Ok? Bueno. Entonces, bueno, esto, me faltó poner el C aquí. Entonces se tendrán estas dos propiedades. La primera es porque x1 de t, x2 de t corresponde a la parametrización, ¿cierto? De la curva g de x, y igual c. Y la segunda propiedad es porque f alcanza un extremo restringido a g de x igual c, pero g de x igual c es la curva x1 x2 de t. O sea, es lo mismo que, digamos, determinar un extremo de la f restringido a g de x igual c, es lo mismo que determinar un extremo de esta funcióncita que yo definí aquí, ¿cierto? Que le voy a llamar eta. Lo voy a llamar eta de t. Entonces, voy a hacer un anclaje de esto para llevarlo para la otra página.
Entonces, de esta primera expresión, de 1, que hubiera así mejor, de 1 se concluye que como la función esta que está en 1 es constante igual a c, su derivada es 0. Entonces vamos a tener que, usando la regla de la cadena, vamos a tener que gradiente de g, voy a colocar x de t porque x de t es x1 de t como x2 de t, para simplificar un poco. Esto es igual a 0, ¿cierto? De 2 se concluye que si f x1 de t, x2 de t alcanza un extremo en un t0, entonces necesariamente la derivada en ese punto tiene que ser 0. Pero la derivada de eta de t corresponde a aplicar la regla de la cadena también. Entonces vamos a tener que gradiente de f. Aquí me faltó algo, ¿eh? Aquí vamos a arreglarlo al tiro. Faltó el x' de t, ¿eh? Regla de la cadena. Y aquí vamos a tener lo mismo. Gradiente de t producto punto con x' de t igual 0. Ok. Entonces vamos a evaluar en t0. Evaluando en t0. Se obtiene que ¿cierto? Evaluando en t0. X de t0 es t0. Entonces vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que gradiente de g en x0, producto punto con x' de t0, esto es igual a 0. Análogamente, ¿cierto? Evaluando con la f, vamos a tener que gradiente de f en x0, producto punto con x' de t0, es igual a 0. Pero aquí está ocurriendo algo. En R2 tenemos, ¿cierto?, dos vectores que son perpendiculares a un mismo vector. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Entonces, esto implica, ¿cierto? Por ejemplo, si dos vectores en R2 son perpendiculares al vector 1, 0. ¿Qué implica eso? Entonces, esto va a implicar entonces de que necesariamente el gradiente de x0 es igual a lambda veces el gradiente de f en x0, es decir, son LD. Uno es múltiplo del otro. Entonces, para algún... Esta notación ya no se usa, ¿no? Para cierto... lambda en R. Entonces, si dos vectores en R2 son perpendiculares a un mismo vector, necesariamente son paralelos. Es un ejercicio simple.
Entonces tenemos que necesariamente, y geométricamente también es claro, entonces tenemos necesariamente que el gradiente de g en x0 tiene la misma dirección del gradiente de f en x0. Y ahí está demostrado, ¿cierto? Está demostrado lo que se afirmó, ¿cierto? Que si f de RNR diferenciable, si f alcanza un extremo sobre la superficie g de x igual c, entonces necesariamente el gradiente de f en x0 es lambda veces el gradiente de g en x0. Y la demostración en dimensiones mayores es un poquito más complicada, pero sigue la misma idea, ¿ok? Porque ya no va a ser una curva, ya va a ser una, por ejemplo, en el caso de, en dimensión 3, g de x igual c, va a ser una superficie, entonces va a haber que parametrizar una superficie, y la superficie va a tener que ser parametrizada con dos variables. Entonces, en vez de ser una curva, va a ser una superficie. Ahí hay que ir extendiendo los conceptos, digamos, va a ser un poquito más complicado, pero sigue la misma línea. Ok, entonces hemos demostrado esa propiedad. Entonces lo importante aquí, para las aplicaciones, que si yo estoy calculando un extremo de una función, ¿cierto? El máximo, el mínimo, restringido a una restricción, o restringido, digamos, a vivir en una superficie, una curva, entonces necesito verificar una propiedad como la que está aquí. El gradiente de g en x0 es lambda veces el gradiente de f en x0. Y un ejemplo de ello, entonces un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el área máxima que puede tener un rectángulo si la longitud de su diagonal, ¿cierto? Es 2. Entonces, la función que hay que calcular el máximo, ¿cierto? F de xy es igual a x por y. ¿Ya? Y un rectángulo, ¿cierto? ¿Por qué x por y? Porque el rectángulo... Vamos a dejar así. No me gustó esto. Vamos a eliminarlo. Entonces tenemos un rectángulo y este vale x, este vale y. Entonces, la diagonal, ¿cierto? Es 2. Esta sería la diagonal. Y por Pitágoras, ¿cierto? ¿Cuánto vale la diagonal? Por Pitágoras la diagonal sería raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces tenemos que
raíz de x cuadrado más y cuadrado tiene que ser 2. Y esto es equivalente a x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces, debemos encontrar el máximo de la función área, ¿cierto? Sujeto a la restricción, g de xy igual a 4 con ¿dónde voy a poner aquí, cierto? Mejor. Perfecto. Entonces aquí hay que hacer una observación. El conjunto de puntos, tal que x cuadrado más y cuadrado igual a 4, es un compacto, es cerrado y acotado. Por lo tanto, la existencia de máximo y mínimo de la función x por y está garantizada, digamos, ¿ya? Ahora podría de repente alcanzarse en algún número negativo, por ejemplo. Pero eso no es problema porque los descartamos, digamos, porque nosotros estamos buscando extremos que son lados de un rectángulo. Entonces, los lados de un rectángulo van a ser siempre positivos. Entonces, si nos da un mínimo negativo, entonces lo descartamos, ¿no? O sea, con x y y, si nos da negativo alguno de ellos, lo descartamos. Tenemos que hacer un análisis para descartar esa posibilidad. ¿Ok? Entonces, los puntos donde se alcance los extremos deben verificar gradiente de f en xy igual lambda gradiente g en xy con g de xy igual a... Voy a poner c y ahora voy a escribir lo que significa esto. Entonces, ¿cuál es la f? X por y. Entonces esto es equivalente. Entonces el gradiente de la f, si derivo con respecto a x, la f me da y. Si derivo con respecto a y, me da x. Y aquí me queda lambda. La derivada del gradiente de la g es 2x, 2y. El c vale 4, ¿cierto? Entonces me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Entonces, el xy que me sirva como extremo debe verificar esta expresión que acabamos de escribir, ¿cierto? Entonces voy a grabar esto. Nos pasamos a la siguiente. Ok.
Entonces de aquí vamos a tener equivalente con, entonces vamos a tener aquí I igual a I igual a 2 lambda X, la primera. La segunda, X igual a 2 también, 2 lambda I. Y la tercera, X cuadrado, C cuadrado igual a 4. ¿Ok? Entonces a este le vamos a llamar 1, 2 y 3. Entonces, la primera observación que uno puede tener aquí es que lambda no puede ser 0. ¿Cierto? Porque si lambda es 0, de 1 y 2 tendríamos que X e Y son 0. Reemplazado en 3, tendríamos que 0 igual a 4. Lo que no puede ser. Entonces, aquí, o esto implica, ya vamos a poner implica aquí. Esto implica, no sé cómo escribir aquí, una rayita aquí. Esto implica, lambda no puede ser entonces 0, ¿cierto? Esto implica que de 1 y 2, ¿cierto? 1 y 2, despejando lambda, vamos a tener que I sobre 2X tiene que ser igual a X sobre 2Y, ¿cierto? Entonces, de la primera tenemos que I sobre 2X, o más fácil, el 2 ya lo podemos eliminar. Porque 2 lambda es igual a I sobre X y 2 lambda es igual a X sobre Y. Entonces vamos a tener I sobre X tiene que ser necesariamente igual a X sobre Y, ¿cierto? Y esto implica que Y cuadrado tiene que ser igual a X cuadrado. ¿Ok? Sustituyendo en 4, sustituyendo en 4, o sea, disculpen, 3, no sé de dónde saqué el 4. Se tiene que 2x cuadrado va a tener que ser igual, ¿cierto? A 4. Y esto es lo mismo que x cuadrado tiene que ser igual a 2. Y esto es x es igual a raíz de 2 o x es igual a menos raíz de 2. Entonces, el extremo superior, ¿cierto? Se va a alcanzar cuando x vale raíz de 2. Pero si x vale raíz de 2, y vale más menos raíz de 2, usando esta expresión de aquí, que a esta le podemos llamar 4. Entonces, el máximo de la función se alcanza en
ustedes quieren, podemos anotar así. Más menos raíz de 2, coma, más menos raíz de 2. Pero ya que deben ser lados de un rectángulo, el máximo se alcanza en raíz de 2, raíz de 2. ¿Ya? ¿Y cuál es el valor? Y su valor es f de raíz de 2, raíz de 2, que sería 2, ¿cierto? Que es el producto. Entonces así hemos determinado, hemos respondido la pregunta. ¿Cuál es el área máxima que puede tener un rectángulo si la longitud de su diagonal es 2? Entonces, y si uno, el área mínima sería 0, ¿cierto? Por ejemplo, si aunque no cabe porque se supone que tiene que ser un rectángulo, ¿no? Pero matemáticamente, por ejemplo, si x vale 0 y el y vale 2, funciona. O si y vale 0 y el x vale 2, también funciona como el mínimo de la función con lados mayores iguales a 0. Pero en este caso, se supone que estamos trabajando con rectángulos, digamos, y si uno de los lados es 0, ya es un segmento, no es un rectángulo. Ya, pero nosotros andábamos detrás del máximo y lo encontramos. Okay. Perfecto. Otro ejemplo, voy a mirarlo ahora, no sé cosas que me esté pasando. Entonces, otro ejemplo. Usando multi de Lagrange. Determine extremos de la función f de xy igual a y cuadrado menos x cuadrado sobre el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces la solución
Entonces la existencia de máximo y mínimo está garantizado porque el círculo, ¿cierto?, es un compacto, donde se está calculando los extremos de la función, es sobre esto de aquí, ¿cierto?, que es un compacto, es el circulito. Entonces está garantizado. Entonces, los candidatos extremos deben verificar gradiente de f de xy igual lambda veces gradiente de g de xy con g de xy igual c. Entonces, si traducimos a nuestra situación, ¿cierto? Esto es equivalente a... ¿Cuál es la f? Y cuadrado menos x cuadrado. Entonces vamos a derivar. Entonces nos queda menos 2x, 2y, tiene que ser igual a lambda veces. Y la g es x cuadrado más y cuadrado con c igual a 1. Así que esto nos va a quedar 2x, que es la derivada de la g, 2y, ¿cierto? Con la g, que es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces esto sería... ¿Y esto qué sistema me va a dar? Me va a dar menos 2x igual a lambda o 2 lambda x, 2y, ¿cierto? Es igual a 2 lambda y también x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces aquí 1, 2 y 3. De nuevo observamos que lambda no puede ser 0, porque si lambda es 0, el x y el y son 0, y x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Así que de nuevo tenemos lo mismo. Entonces, ¿cuáles serían los posibles valores? Entonces, si x vale 0, a ver, veamos, tratar de hacer lo más eficiente posible este ejercicio. Entonces, menos 2x igual a lambda, 2 lambda x. Entonces, perfecto, miren. Ok. Primero, se observa que lambda es diferente de 0. Ese es lo primero que se observa. Entonces, de 1, ¿cierto? Vamos a tener lo siguiente. Si x es distinto de 0, ¿cierto? De 1, si x es distinto de 0, vamos a poder cancelar y nos va a dar lambda igual menos 1. Entonces, se tendrá lambda igual menos 1. Pero si lambda es menos 1, pero lambda igual menos 1,
Tengo que ir a la página siguiente. Entonces vamos a anclar. Chuta. Ya no importa. Entonces, si x es distinto de 0, que es la suposición que estamos haciendo, entonces lambda es igual a menos 1. Pero si lambda es menos 1, ¿cierto? Si lambda es menos 1, de 2, ¿cierto? Vamos a tener que y tiene que ser 0. ¿Cierto? Si lambda es menos 1, entonces, observa la siguiente. Entonces, de 2, entonces, y es igual a 0. Pero y igual 0 implica de 3, por ejemplo, de 3 que x es igual a más menos 1. Entonces, análogamente, atrás, en realidad nos seguimos acá con esto que está aquí. Análogamente, ¿qué supusimos antes? Que distinto de 0. Ahora, si distinto de 0, entonces si distinto de 0, igual a 1. Pero si lambda vale 1, ¿cierto? ¿Qué pasa con el x? Si lambda vale 1, de 1, ¿cierto? El x tiene que ser 0. Luego, de 3, y es igual a más menos 1. Entonces, los puntos, por lo tanto, donde se alcanza deben salir. ¿Cuál fue el primero? El primero fue más menos 1,0 y el segundo dio 0, más menos 1. ¿Cierto? Y para saber cuáles son, tenemos que evaluar, ¿cierto? ¿Cuánto es f de más menos 1,0? ¿Cuál era la función f? Se me olvidó ya, pero la función f era y cuadrado menos x cuadrado. Cuadrado menos x cuadrado. Entonces, vamos a ver cuánto. 0 menos más menos 1 al cuadrado. Y esto es menos 1. ¿Y cuánto es f de 0 más menos 1? Es más menos 1 al cuadrado menos 0 cuadrado, que es 1.
O sea, el máximo de esta función se alcanza, entonces, máximo se alcanza en 0 más menos 1 y el mínimo se alcanza en más menos 1,0. En todo caso, este era un resultado a esperarse porque el gráfico de y cuadrado menos x cuadrado es una silla de montar. ¿Ya? Entonces la dirección del eje y, ella va a ser como una parábola, ¿cierto? Una parábola así del tipo apuntando hacia arriba. Y cuando se van en la dirección del eje x, porque ella es así, ¿cierto? F de x y igual a y cuadrado menos x cuadrado. Entonces la dirección del eje y, o sea, x igual 0, es una parábola apuntando hacia arriba. Y en la dirección del eje x, o sea, y igual 0, es una parábola apuntando hacia abajo. Entonces era natural esperar que en la dirección del eje y se alcanzara el máximo, por eso es 0 más menos 1. Y en la dirección del eje x se alcanzara el mínimo, o sea, más menos 1 más 0. ¿Ok? Entonces, esto lo borramos. ¿Y qué hora es? Y estamos en la hora ya. Perfecto. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer el multiplicador de Lagrange con 2 restricciones. Y posterior a eso, vamos a hacer estudiar naturaleza de los puntos críticos. O sea, por ejemplo, cuando estábamos en R, ¿cierto? Y calculábamos los puntos críticos, entonces nosotros podíamos a través de la segunda derivada decir si el punto era de máximo o era de mínimo. Ahora también vamos a tener digamos, una cierta propiedad que nos va a permitir determinar en algunos casos cuando un punto crítico es máximo, cuando es mínimo o cuando es un, por ejemplo, punto de silla o algo indeterminable también podría resultar. ¿Ya? Pero hay muchas situaciones interesantes donde sí se puede dar una respuesta. Entonces, en esa dirección vamos. Entonces ahora, si tienen alguna pregunta, entonces la podemos resolver y si no, nos vemos en la próxima clase. No, por mi parte no tengo dudas. Muy bien. ¿Alguna otra afirmación, observación, pregunta? Por mi parte nada, profe. Muy bien. De mi parte Entonces, tampoco. perfecto. Entonces, mañana, o sea, el jueves, nos vemos nuevamente. Y por lo que sé, ya se están coordinando con el ayudante para el próximo control. Muy bien. Hasta el jueves, entonces. Cuídense mucho. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Nos Cuídese. vemos. Chao, profesor.